clase de la Escuela de Expansión de la Conciencia. Dije bienvenidos a todos. Es una alegría variar el inicio de la clase de la Escuela de Expansión con la música, gracias a Tincho, gracias a Martín por estas innovaciones. Por ahí nos enganchan un poco distinto a cómo solemos empezar las clases de la Escuela de Expansión. Y para toda la gente que esta es la primera vez que viene, les queremos contar un poco qué es esto, porque nosotros estamos muy acostumbrados a estos espacios, ya desde el año 2008, que se vienen haciendo mes a mes las clases de la Escuela de Expansión de la Conciencia. Este espacio que tratamos de cuidar y de preservar, en el que podamos tomar contacto con todo aquello que de alguna forma nos puede movilizar un poco a pensar en qué hay más allá de nuestra mente. A Martín lo conocemos porque ha estado hace un par de meses dando una clase, una conferencia sobre economía consciente, que es un concepto que tiene mucho que ver con la unidad que somos de seres humanos. Y ahora también va a presentar una clase muy interesante. Nosotros queríamos simplemente decirles eso, que la Escuela de Expansión de la Conciencia está desde el 2008, que presentamos todo tipo de temas que puedan atraer a la gente a pensar un poquito más allá de lo cotidiano y acercarse a lo que hay también más allá de lo que la mente dicta. Fue organizada por un pequeño grupo de meditadores y es sostenida por un grupo bastante numeroso, y ahora que se ha incorporado gente joven, que mes a mes procuramos hacer las cosas lo mejor posible para que ustedes tengan la mejor calidad en todo lo que presentamos. Vamos a empezar atendiendo a la innovación con la presentación que va a hacer Claudia Barreiro. No olviden, por favor, sus celulares, y gracias y bienvenidos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo. Ustedes, quienes ya llevan bastante tiempo asistiendo a la Escuela de Expansión de la Conciencia, saben que tenemos más o menos una modalidad de trabajo. No va a ser la de hoy. Hoy va a ser completamente distinta. Martín Traverso, como ven, nos viene a presentar el tema del sentido de la vida en función de los dones y talentos, pero para ello eligió a un amigo para que lo presente. Indabor del Valle Sayavedra es artista plástico, es un artista plástico autodidacta, escritor, embajador por la paz ante la ONU, descendiente de la cultura diaguita, cultura originaria de nuestra Argentina. Así que le damos la bienvenida. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Es una alegría estar acá realmente para compartir una charla muy importante, pero antes de eso es un privilegio muy grande para mí presentar a un joven muy talentoso, muy inteligente y que tiene muchas inquietudes para mejorar la calidad de vida. Y es una alegría para mí porque yo conozco a él, estamos casi siempre juntos, nos conocemos hace varios años y me impactó mucho su juventud y su sabiduría. Y más que eso, es un amigo del alma y un hermano del corazón. Y él tiene una cosmovisión así global de
de la economía, tiene una mirada muy profundo del mundo. Y no solo eso, sino que él combina estas conferencias no solamente de una forma material, todo ve el mundo materialista, sino con un contenido interno, ¿no? Porque él ve que los economistas hoy tienen un punto de vista muy externo de la economía, solamente enfocado en la materia y en esto, en cómo ganar y producir más, sin importar la calidad interna del ser humano. Entonces, ustedes van a escuchar estas conferencias y van a encontrar mucha riqueza interna y espiritual, porque combina lo interno y lo externo. Él no ve que hay una separación entre la materia y lo espiritual, y el amor combina esto, mezcla estos elementos, ¿no? Que somos todos, ¿no es cierto? Que no hay que ser solamente un ser completamente materialista, porque las cosas materiales, por más que tengamos 10 Rolls Royce, 10 fábricas y todo, eso no nos perfecciona a nosotros. Las cosas externas para saciar nuestros deseos externos, cumple ese, pero le falta una dosis de amor a los economistas y todo. Y él tiene una visión, y yo creo que él puede dar mucha guía a muchos economistas, si saben escucharlo, ¿no? Entonces, para que no nos convirtamos en animales económicos, sino en seres humanos, que podamos dominar a la materia con amor, amar a la creación, ¿no es cierto? Si tenemos un auto, amarlo al auto con amor, a la casa con amor, pero no enfocarse completamente en lo material, porque nosotros sabemos que lo material es finito, ¿no es cierto? Entonces, y lo que importa todo es lo interno. O sea, la felicidad no se trata cuánto uno tiene, ¿no es cierto? ¿No? Sino cuánto amor uno tiene. Y eso es lo que nos llevamos algún día al otro lado, lo que creemos que hay un mundo espiritual, que este mundo es finito, la materia es finita, no es eterna, todo lo que estamos acá vamos a desaparecer, todo esto va a desaparecer, ¿no es cierto? Se va a transformar quizás en un edificio de 120 pisos en el futuro, no sé, pero acá, todo lo que estamos acá estamos destinados a desaparecer, desapier. Entonces, para mí es una alegría presentar a mi querido hermano. Más que hermanos, somos una relación tan linda, y tiene él es una persona muy, muy sabia, pero lo más hermoso de todo, este joven, yo tengo 61 años, no lo puedo ver como mi hijo, pero es su humildad. Pero también cuando él tiene que hablar algo serio, habla con mucha claridad, con mucho carácter, y es muy humilde, aunque no parezca, a lo mejor venga acá y comience a saltar y a hacer todo, pero realmente es una persona increíble, y lo vamos a escuchar cada vez más. Y yo creo que una persona que tiene un talento, es muy difícil que pase desapercibido, ¿no es cierto? Hoy el que tiene un talento, imposible que quede bajo la alfombra, ¿no es cierto? Va a salir sí o sí, es la era. Y este es un joven de esta era. Y muchos economistas necesitan escuchar a este joven. Entonces, sin hablar más, les agradezco sinceramente que hayan venido y que Dios los bendiga. Entonces, vamos a darle un aplauso a Martín Traverso Schaeffer. Muchas gracias, Indabor. Creo que me agrandaste bastante, se me fue la humildad ahora. Bueno, ¿cuánta gente
Me siento tan emocionado de las palabras de Indabor, del saxofón. Mientras ustedes escuchaban el saxofón, con Indabor estábamos bailando ahí adentro. Era nuestra forma de meditar. Y bueno, quiero agradecer a la Escuela de la Conciencia por organizar todo esto, porque atrás de esto hay varias personas que están en todos los detalles que uno por ahí ni se da cuenta, como esta mesa, la flor, el que está atrás del sonido. Entonces, bueno, muchas gracias por permitirme estar en este lugar tan cuidado, por permitirme esta oportunidad. Y bueno, gracias Indabor y gracias a cada uno de los presentes. Estoy un poco emocionado todavía, se me va a pasar. Y esta conferencia la quiero dedicar a una persona particular que me hubiese gustado dar una charla sobre él, que es de hace 4 días, el 2 de octubre, fue el aniversario del nacimiento de Gandhi, uno de mis grandes inspiradores, y es un ejemplo de persona, digamos, pacífica, de una persona tolerante, con una mente abierta. Y hoy estamos a 4 días de su muerte, donde se festeja el Día Internacional de la No Violencia, el 2 de octubre. Por eso esa bandera que ven ahí, que me la dieron como embajador de la paz este año, y el pincito que lo tengo acá. Pero Gandhi acá en el corazón, igual que muchos otros como la Madre Teresa, como Nelson Mandela, que nos dejó hace poco. Entonces esta conferencia va dedicada a Gandhi. Y el título, como verán, así que hay que empezar. Como todo, el show tiene que comenzar. Vamos a hablar del sentido de la vida en función a los dones y talentos. Un tema que creo fundamental, y hablar, como se darán cuenta, hablar de este tema, no se esperará alguien con saco y corbata para hablar. Y desde luego que tuve que salir de mis cuadrados desde ya hace rato, que estuve de contador, de la parte meramente científica, y ahora van a entender por qué tengo que salirme, pero sin dejar de ser racional incluso. Entonces, esta conferencia es una conferencia racional y voy a abordar 5 grandes temas. Uno es la relación de la economía con el sentido de la vida. La otra es el ámbito de estudio de este tema tan profundo. El punto 3, voy a abordar una variedad de posturas que hay. Da para hacer un estudio muy grande de esto, pero lo voy a abordar someramente. El cuarto punto de la charla voy a hablar del sentido de la vida para economía consciente y para Martín Traverso. Ya tengo que poner la cara porque no puedo citar a otro. Y el quinto punto voy a compartir una filosofía práctica de qué hacer con todo esto, porque hoy estamos tan prácticos. Bueno, ¿y para qué me sirve esto? Bueno, vamos a empezar por el primer punto. Entonces, la relación de la economía con el sentido de la vida humana. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la economía con el sentido de la vida? Mucho. Y en esto se me ocurrió hacer un esquema para ver la relación que tiene la economía con el ámbito social. Nosotros podríamos pensar, por ejemplo, que acá tenemos la economía que configura un modelo de sociedad. Esto lo dicen muchos pensadores, como Marx, por ejemplo, que habla de relaciones de producción que configuran un aparato social, una superestructura. Pero sin ir al marxismo, vamos a pensar que la forma de producción de una sociedad configura una sociedad. Y esto configura también un modelo de ser humano. Acá está la educación, la cultura, la forma de la arquitectura de ese paradigma de sociedad. Cada sociedad tiene un paradigma cultural que se ve en la arquitectura, en el arte, en la filosofía. Y hay un paradigma de ser humano de esa sociedad. Y ese ser humano, para expresarse, tiene un sentido, es decir, una razón de ser que, aunque no lo sepa, lo vemos a través de su modo de vida. Yo propongo un ejercicio como pensarnos como que fuéramos antropólogos extraterrestres y por momentos bajáramos acá y quisiéramos saber cuál es el sentido de la vida de esta especie. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Una es preguntarle cuál es el sentido de tu vida. Y por ahí podríamos descubrir que hay personas que nos van a decir vivo para ser feliz, un montón de respuestas que no nos van a dar una información certera, porque evidentemente no se lo están cuestionando. Pero al final, si queremos ir a los bifes, observamos cómo viven y decimos, este vive para tal motivo, ¿no es cierto? Es como cuando se hacen encuestas, ¿cuánto gana usted? Y la mayoría o miente para arriba, depende de la clase social, o miente para abajo porque cree que le van a cobrar impuestos. Entonces con el sentido de la vida pasa algo complejo también.
¿Cómo preguntarlo? Entonces yo me quedo con la observación. A través del modo de vida puedo sacar el sentido de la vida de la cultura diaguita, por ejemplo, de donde proviene Indabor. Puedo inferir el sentido de la vida de un musulmán, puedo inferir el sentido de la vida de alguien que vive en la cultura de los Zulú, que lo voy a nombrar ahora en Sudáfrica, del Ubuntu. Es decir, si observo esto, entiendo esto, puedo ir para atrás. En fin, acá lo que está pasando es una ausencia de este cuestionamiento del ser humano, quién soy, pero que en esta ausencia se define a sí mismo. Aunque no se lo cuestionen, tienen un paradigma de quién soy. Cuando yo les pregunto quién sos, me dan una respuesta. Y viven en función de un motivo, aunque no se lo hayan cuestionado. Entonces esta es la relación de economía con la sociedad. Y ahora vamos a ver la economía en relación con la ética y la antropología. Otras dos grandes áreas. Y ahí vamos a ver que el ámbito del quién soy es el ámbito de la antropología. Cuando digo quién soy, ¿quién es el ser humano también? Estoy preguntándome por el ser humano en general. El Papa Francisco dijo que hoy, hablando de problemas económicos, que el problema es antropológico. Quizás estaba teniendo esta intuición. Con el Papa Francisco coincido entonces. Parece que salió. Ahí volvió. Bien. Y el ámbito del para qué estoy y cómo vivir estas preguntas corresponde a la ética, que más adelante lo vamos a retomar. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Esta es la relación que tiene la economía con este ámbito. El paradigma actual está centrado en la economía. ¿Y qué ocurre? Definimos un modelo de ser humano en base a la economía, lo que los sociólogos han llamado homo economicus. Es decir, el hombre se define en función del modelo económico. Y la economía consciente es una propuesta de pasar de esto, donde el paradigma que nos define nuestra identidad está acá, que pase a este lado, es acá. Entonces, de homo economicus a un homo consciens, como decías a Indabor, el animal económico, ¿no? Y cómo pasar a ser un hombre consciente, que desde luego, ¿consciente de qué? De cuestionarse quién es y por qué está acá, por lo menos. Son los pasos mínimos que puede dar, desde mi punto de vista, para considerarlo consciente, ¿no? Consciente de su existencia, de su propósito. Y como era la economía consciente, parte de la antropología. No es como acá, que esto da identidad al ser humano, es al revés. El ser humano, cuestionándose y asumiendo su sentido, configura una economía, porque va a vivir de este modo que le da sentido, y de este modo se configura una economía que configura una sociedad, y esto se recrea a sí mismo, que configura una cultura, una forma de divertirse, una forma de relacionarse con los otros. Entonces, otra forma de ver esta relación es en un esquema lineal. Para mí es más circular, pero a veces somos amigos de los esquemas lineales, nuestra forma de pensamiento. Entonces podemos pensar que la economía configura un modelo de sociedad, que configura un modelo de ser humano, que configura un sentido de la vida y un modo de vida. O sea, este sentido de la vida lo adquiere de acá, aprendido, en piloto automático. Pero, y este sentido de la vida tiene que ver con esto que ya expuse en la charla anterior, y voy a simplemente nombrarlo, que tiene que ver con el paradigma de la economía hoy, que tiene que ver con la escasez. La economía hoy dice que no hay suficiente para todos. Este es el razonamiento Osvaldo, que lo expuse en la otra charla, ya los que estuvieron, y si no lo pueden ver en internet, un nuevo paradigma en economía. Este es el razonamiento, no hay suficiente para todos, entonces tengo miedo de que va a faltar. Entonces mi relación con el otro es necesariamente la competencia ante este miedo. Y mi comportamiento económico es el generar stock. Tengo miedo y tengo que acumular. Ahí disminuye el flujo de las cosas que circulan, inflaciona los costos, todo es más caro, y esto excluye a la gente, excluye de la economía. Entonces afuera recreamos escasez. Esta es la profecía autocumplida de la escasez. Y bueno, después tenemos lo que es la contraria, que sería pensar de la abundancia. Hay suficiente para todos, que de hecho hay culturas que viven de este modo, por ello comparten. Implica un sentimiento de confianza de que va a haber. Esto hace que surja la cooperación como un modo natural, obvio, pero surge en este contexto. No, acá es difícil que surja la cooperación. Y acá el que acumulaba stock, acá crea riqueza, acá quiere dar. En vez de retener, tiene un impulso a dar. Entonces, este paradigma de la economía, que no es el único, ese paradigma predominante en este momento, genera un modo de pensamiento y una sociedad. Una economía basada en la competencia genera una sociedad piramidal,
de relaciones de poder. Esto lo ven los sociólogos, esto da para una conferencia completa, pero lo voy a nombrar solamente. Y generalmente cuando nos enojamos con los que están en la puntita de la pirámide, pero en realidad es este esquema que genera esto. La pirámide tiene un paso anterior para ser generada, que es un modelo de relación de unos con otros. Esto es lo que genera la pirámide. Yo he hecho programa de radio en el cual hablan de los Illuminati, la familia de los Rothschild, los Rockefeller, los que tienen la culpa de todos nuestros problemas, mirando acá arriba. Y yo digo, pero hay una causa anterior a la generación de las élites mundiales. La causa anterior es el entramado de relación de nosotros, entre nosotros, de lucha de poder, que hacemos que algunos asciendan. Y hay algunos que son más eficientes y llegan más alto. Entonces nos enojamos con los que están más arriba. Pero el que está más abajo es igual, solamente que tiene menos poder. Pero está jugando al mismo juego. En fin. Y este modelo de sociedad genera un modelo de ser humano que es el Homo economicus. Y este Homo economicus vive por inercia, arrastrado, como nos cuenta Émile Durkheim, sociólogo francés, que es el hecho social, que es decir, como una sociedad que somos tan libres, de golpe estamos todos vestidos iguales, pareciéramos uniformados, ¿no? Entonces dije, bueno, yo voy a vestir como tengo ganas, voy a venir con un suéter de Bolivia que me trajo mi mamá, que hace rato quería uno de estos colores, y cómo puede ser que, teniendo tanta libertad, nos comportemos tan iguales. Y ahí está esta ausencia de cuestionamiento que existe hoy en la actualidad, con esta aparente libertad que tenemos, aparente, porque no la usamos. Entonces, esto lo dejamos en piloto automático y nos comportamos de este modo, reproduciendo esta forma de vida que se llama la carrera de la rata, ¿no? Vivimos siempre para un futuro y un bienestar económico, que ya vamos a analizarlo. Esta es la propuesta del cambio de mirada de economía consciente de mi postura, que es ver al revés, que parte del ser humano, este cuestionamiento, que cuestione su sentido de vida, ahí modifica su modo de vida, y de este punto la economía es un efecto. Es cómo vivimos, cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo usamos el dinero, cómo usamos los trueques, cómo usamos todo lo demás. Y aquí aparece un modelo nuevo de sociedad. Bueno, entonces, ante un cuestionamiento del ser humano, de su sentido de la vida, también aparece un modo de vida nuevo, una economía nueva, ahí recién puede aparecer la cooperación, y esto que tanto se está buscando hoy en la economía, la solidaridad, la cooperación, y esto también da para una charla interesante. Lo que buscamos en la Revolución Francesa, las tres palabras, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Dónde están? ¿Puede darnos algo externo la libertad? Varios filósofos hablan de esto, como Deleuze. La libertad uno la construye. Nos podemos asegurar unos derechos mínimos, ¿no? Civiles, pero la última libertad la construimos. La fraternidad, ¿podemos obligarnos a ser fraternos y cooperativos? Evidentemente, esta sociedad que buscaba la Revolución Francesa, que hemos buscado con los ideales, no hay otra que viene desde adentro de uno. Es decir, es un efecto de este cambio de ser humano, y no al revés. Y aquí vemos esta gran relación, que yo decía, este es el primer bloque donde explico la relación de economía con el cuestionamiento del sentido de la vida. Hay un esquema triangular entre la economía, el concepto de hombre y el modo de vida, paradigma. Entonces, esto sería antropología, ser humano, esto es ética, el modo de vida, y si lo ampliamos, acá está la economía, pero también están las ciencias políticas y la sociología. Todos los ámbitos sociales que estudian al ser humano en el todo social. Y acá está la antropología, pero también está la psicología, la historia, la filosofía, todas las áreas sociales que estudian, también las neurociencias, la medicina, la biología. Y en este lado está la ética, pero también las religiones y la opinión común, o sea, cómo determinamos nuestros modos de vida desde esos lugares. Bueno, eso fue un poco la relación que tiene el sentido de la vida con la economía. Entonces vemos por qué planteo que es necesario para una economía consciente empezar por donde hay que comenzar. ¿Quiénes somos y para qué estamos? Y no hay más vuelta que darle. Ahora ya estamos en condiciones de preguntarnos, bueno, ¿y dónde se estudia esto? ¿Hay un supermercado de sentido de la vida donde digo, bueno, voy a tomarme este sentido? Me voy al sentido de la vida de un rugbyer y me tomo el sentido de la vida de un rugbyer, o me tomo ¿dónde lo tomo esto? ¿Cómo lo investigo? Bueno, como expliqué anteriormente, el ámbito racional,
de cuestionamiento del sentido de la vida se conoce como la ética. La ética es un ámbito de la filosofía que tiene muchos cuestionamientos que tienen que ver, bueno, primero proviene el griego de ética, de ethos, también de éticos, que tiene que ver con comportamiento, costumbre. Es el estudio, digamos, de normas morales que rigen la conducta humana, según la RAE, la Real Academia Española. Según Wikipedia, San Wikipedia, es estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Son otras formas de entender la ética. El cómo vivir y el sentido de la vida son cuestiones que recaen dentro de este ámbito. Si yo voy a preguntarme cómo vivir, estoy primero respondiendo a cuál es el sentido de la vida humana. Para alcanzar ese sentido, debo vivir de este modo. Entonces, este es el ambiente racional de cuestionamiento a este tema. Y ahora, bueno, como verán, cuando cuestionamos la cuestión antropológica, que es el ser humano, aparece la ética cuestionando esto, cómo debe vivir. ¿Cuál es el sentido de vida de ese ser y cuál es su modo de vida? Ahora, ¿cuál es el sentido del sentido? ¿Cuál es el sentido de hacernos esta pregunta? Entonces, es una pregunta que no estamos acostumbrados a hacérnosla tan seguido, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido hacerse esa pregunta? Y yo nombro un martillo, como decir, ¿cuál es el sentido de la vida de un martillo? Tiene un sentido, ¿no? Ha sido creado para martillar, no ha sido creado para lo que ha sido creado un pincel, un tenedor o un destornillador. Parece medio obvio, pero las cuestiones que se plantean los filósofos son como de niños, ¿no? Hay que volver a los cuestionamientos ingenuos, y así como me pregunto con algo artificial, una herramienta creada por el hombre, puedo preguntarme por algo natural. ¿Cuál es el sentido de la vida de una flor? Y puedo inferir de observarla, ¿no? ¿Qué es lo que hace una flor? Y digo, bueno, está dando fragancias al mundo, colores, y alimenta a otros seres de la naturaleza, y no es una abeja, un delfín o un hongo, que tienen otro fin, otro sentido, que está interrelacionado con los demás. Lo vamos a ver en la biología, que está todo interrelacionado. Donde sacamos un elemento se desequilibra. Podemos preguntarnos cuál es el sentido de la vida de cualquier ser vivo. Y esto lo ha hecho Aristóteles y ha clasificado ya hace 2500 años. Fue el primer botánico que clasificó los seres vivos, no es esta exactamente. Y así también, como nos preguntamos de un martillo, una flor, ¿cuál es el sentido de la vida del hombre? Obviamente que esa es la pregunta que más esquivamos, porque nos compromete directamente al preguntador. Si me hago la pregunta, ¿cuál es el sentido de mi vida? Empiezo que puede ser que tenga que cambiar algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que preguntamos cuando preguntamos el sentido? Preguntamos estas cosas. Por un lado, el significado de aquello de lo cual estamos preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué el martillo? ¿Para qué el martillo? Y también la dirección del movimiento. Porque todo viene a un lugar y va hacia otro, ¿no? De un punto A va a un punto B. ¿Hacia dónde tiende? Hoy, de estos puntos acá, ¿cuál es el que más atención prestamos? ¿Cuál de estas preguntas? ¿El? ¿Hacia dónde? ¿El para qué? Las tres. Yo diría, por lo menos las ciencias, este es el cuestionamiento que más hacen. Estamos preocupados por si el hombre viene del mono o viene de la costilla de Adán y Eva. Del Big Bang, si fue hace tantos años o hace más atrás. Desde dónde vienen las cosas, pero no hacia dónde van. Lo que más nos preocupa, y por lo menos de las ciencias, que es nuestro paradigma de civilización moderna, posmoderna, y estas preguntas quedan un poco afuera. Es más, quedan fuera del ámbito científico. La ciencia no se pregunta en el hacia dónde, se pregunta en el por qué. Nada más. El resto, filosofía, eso si tenés ganas de esas charlas de voladas, ¿no? Se ha devaluado este gran cuestionamiento. Imagínense lo importante de poner a la luz esto. Es decir, necesitamos que las ciencias también cuestionen el sentido. Entonces, el para qué y el hacia dónde, que más o menos, este dice la función y este dice la dirección del movimiento, son parecidos. Y con respecto a la vida humana, vamos a ver corrientes, por ejemplo, que van a decir que la vida humana no tiene sentido, que vienen ya desde Grecia, los escépticos, como Sartre hoy en la actualidad, que habla de que la vida humana no tiene sentido, todo es por azar. Esto se conoce como nihilismo, nihil, nada en latín. Las corrientes filosóficas escépticas que vienen desde Grecia, de Diógenes, por ejemplo,
La vida humana no tiene significado, pero tratamos de buscarlo para justificar nuestra existencia. Y esto es un momento histórico, ¿no? El descreer de todo, el nihilismo. Y antes existe la otra postura, por ejemplo, de Aristóteles, que dice que todo tiene un fin. El martillo, la flor, no hay nada que no tenga un lugar hacia donde esté tendiendo, porque no hay nada que esté quieto. Viene un lugar y se va a otro, o sea, todo tiene fin. Esto se conoce como teoría teleológica, que viene del griego telos, no telo, para nuestra lengua, del telos, con S al final, y que todo tiene un sentido, un para qué. Entonces, la vida humana también tiene que tener. Entonces, tenemos estas dos, como la pregunta por el sentido de la vida humana. Y Aristóteles fue quien empezó a hablar de estas 4 causas para explicar todo ente. 4 causas que tenían que ver, 2 con lo intrínseco, con lo propio de algo que yo esté mirando, y 2 externas. Por ejemplo, lo formal, que sería decir por qué algo es lo que es. Por ejemplo, él miraba una escultura y decía, esto es una escultura de Zeus, porque el que lo hizo se inspiró en el dios Zeus. Y este cuestionamiento pertenecería a la metafísica, porque algo es lo que es. Y la metafísica es filosofía, es más allá de lo físico. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hace o de qué está constituido? Bueno, la estatua está constituida de cemento. Entonces esta es la causa material. Acá. ¿Qué sería hoy? El ámbito de cuestionamiento de las ciencias. Y también va a hablar de 2 causas externas. ¿Qué produjo su movimiento y hacia dónde va el movimiento? Y cuando hablamos hoy de qué produjo el movimiento, el por qué, hablamos de la ciencia. Entonces, ¿qué produjo la estatua? El escultor. Entonces, la causa eficiente, y esto es lo que estudia la ciencia. ¿De qué están hechas las cosas? ¿Y quién las hizo? ¿O cómo? ¿De dónde empezaron? Pero después, no sé. ¿A dónde van? No. Y ese ámbito queda al final, o sea, estudia las causas, y la finalidad de las cosas queda en otro ámbito, que hoy vemos la ética, las religiones. Eso es ética, religiones. Eso está fuera del ambiente científico. Fíjense en la gran área que estamos dejando fuera de nuestros cuestionamientos. Entonces, el problema de las ciencias, desde este punto de vista, y esto es un gran tema epistemológico de discusión, es que se pregunta el por qué, pero no el para qué. De dónde viene, pero no hacia dónde van las cosas, o cuál es la finalidad. Incluso, digamos, el para qué de ellas mismas. ¿Para qué hacemos ciencia? Einstein, cuando vio que con su teoría de la relatividad hicieron una bomba atómica, él ha dicho, bueno, cuando vio a los nazis, dijo que esto sobre los límites del universo no tenía tanta certeza. Podría llegar a tener más certeza sobre los límites del universo, pero de la estupidez humana no. Y esto es lo que pasa cuando la ciencia no tiene un para qué. Y desde luego que es fácil darse cuenta, si ni siquiera nosotros mismos nos preguntamos nuestro sentido, que no vamos a preguntar con la ciencia. Y al final, ¿qué terminando el sentido de la ciencia? El sistema económico. Otra vez. Y esto lo dice Michel Foucault, que la ciencia se han vuelto discursos, palabras, ¿no? Que sirven para legitimar el poder. Yo quiero hacer esto, bueno, hago una teoría que legitime esto que quiero hacer. Listo, lo hago. Ahora es científico. Y esta ciencia no está al servicio del saber, como buscaban los filósofos, como decía Aristóteles, el saber por sí mismo. No, está orientado al lucro. ¿Por qué uno estudia para ser investigador del CONICET? ¿Para ganar plata? ¿O no? ¿Alguien estudia para avanzar el saber humano? No. Entonces, ¿cuál es el fin de las ciencias? También, preguntarse el fin también tiene que ver con el fin de lo que estudian los fines también. Esta es una cuestión por lo cual es importante ver la importancia, y estoy muy redundante con el uso de las palabras, de cuestionar los fines. Y esta cuestión al final, ¿dónde recae? Ha quedado fuera de la discusión científica, por ende ha sido devaluada, y en esta charla mi función es mostrar la importancia de volver a la misma altura que el debate científico esta cuestión de preguntarnos sobre los fines. Y actualmente vamos a ver la realidad. ¿Dónde recae esto? Recae en las religiones, hacia el fin de la vida humana, en la filosofía, la ética y en la opinión común. Todos con un par de vinos somos filósofos y nos ponemos a hablar del sentido de la vida, etcétera, ¿no? Bueno, entonces acá tengo una relación ética, sentido de la vida y identidad humana. Se configura una identidad hoy
no cuestionada, dada por la cultura, la que hemos crecido. Krishnamurti es uno de los que dice esto, ¿no? Que estamos formados por la cultura y la educación, y le da con un lindo caño. Y un sentido de la vida no cuestionado, que lo tomamos como un producto del supermercado, vivimos y hacemos lo que se puede, ¿no? Y ahí el cómo vivir y cómo convivir son las cuestiones, las éticas, que van como por piloto automático. Entonces la primera cuestión, como vemos en la línea de encadenamientos, es el quién soy, que no es el título principal de esta conferencia, que es muy bueno para dedicarle una conferencia completa. Entonces, ¿qué implica este cuestionamiento? Que es creernos de un modo, pues estamos definiendo qué somos, cuando decimos quiénes somos, nos concebimos de ese modo y así también a los demás. Automáticamente cuando yo digo, soy egoísta, digo, son todos egoístas. Estoy haciendo una teoría antropológica de mí mismo y miro así a los demás y me comporto así. Tenemos un propósito ligado a lo que consideramos que somos. Entonces, ¿qué somos para la economía? Egoístas, por naturaleza. Entonces, qué casualidad que cómo nos comportamos. Y resulta que después cuando hacemos una encuesta, ¿usted es egoísta? No. Y hasta es un insulto decir a alguien egoísta. ¿Vieron la bipolaridad en la que estamos? Somos egoístas, pero no somos egoístas. Bueno, tenemos un propósito ligado a lo que consideramos que somos. Vivimos de acuerdo a ese propósito y configuramos una economía y un modelo de sociedad. Eso se configura simplemente arriba, como un resultado, un efecto. Y este es el gran cambio que hablo en economía consciente, el gran cambio de identidad, que es el modelo basado en el ego, que lo he hablado mucho en la conciencia anterior, en la conferencia anterior, que tiene que ver con esta conciencia de separación, de ser un yo, pero separado del resto. Afuera no hay nada, dijo Descartes, no puedo dar fe de mis sentidos. Yo no sé si ustedes son muñecos mecánicos que se mueven así como, o si estoy durmiendo. Entonces, afuera no hay nada, estoy yo, y nada más. Y este es un yo también, psicológicamente tiene personalidad, pero como parte de un todo. Yo soy un yo desde este entorno en el que estoy. Es más, no hablaría español si no estuvieran ustedes. ¿De dónde lo aprendí? No existiría el lenguaje. Y ya vamos a ver esto con el Ubuntu. También es el pasaje de esta identidad, que a mí me gusta nombrarla resumidamente, del Homo economicus, que han bautizado sociólogos al hombre moderno, occidental, que hoy se ha vuelto global, porque, como dijo Einstein con la estupidez humana, creo que se ha vuelto global, ¿no? Lo vemos al occidental en los países orientales también hoy. O vemos este mismo comportamiento se reproduce en Buenos Aires, tanto como en Shanghái, en Tokio o en Seúl. ¿Cómo pasar de esto a un hombre consciente? Y este es el gran paso de identidad, que es un paso que no lo puede dar un sistema político. El otro no me puede obligar a cuestionarme, es algo interno. Podemos ponerlo sobre la mesa, pero el punto es necesariamente de uno mismo. ¿Cómo cambiar la economía? Todos queremos cambiar afuera, ¿no? Afuera, vamos a ver, sistema que vamos a poner. Entonces, primero debo cambiar la concepción de mí mismo. Y este es el gran punto. ¿Realmente soy un revolucionario? Bueno, acá está la revolución. Es el primer paso que tengo que dar. No, yo los voy a cambiar a todos afuera cuando sean todos cooperativos, todos fraternos, iguales y libres. Ahí yo último voy a ser. Qué fácil, ¿no? Debo ser el primero de lo que estoy proponiendo de última. Si yo quiero lograr eso, primero debo probarlo yo. Entonces no hay forma de pasar el primer paso. Y esto no significa, vos sos de derecha, vos sos liberal. No soy de derecha ni de izquierda. Soy un ser que se cuestiona y considero que el primer paso es individual para después ir al otro, que es la conciencia del ser, porque acá ya hay conciencia de unidad, acá ya me integro con el otro, pero desde una conciencia de un yo separado, no puedo, estoy encerrado en el yo cartesiano. Entonces acá recién aparece una conciencia, un nuevo sentido de la vida. Ahora que me veo distinto, ya no puedo concebirme como me han enseñado, porque mis padres, la educación, la cultura, las revistas, la televisión, la industria de Hollywood, me venden un sentido de vida empaquetado, me muestra lo que es el éxito. Pero ahora yo me estoy cuestionando. O sea, eso no es una verdad para mí. Ahora tengo que volverla a pasar y elegir algo. Si lo vuelvo a elegir es previamente porque lo cuestioné, pero ya no lo puedo tomar por inercia. Y esto me implica
si cambio este sentido, obviamente voy a vivir de un modo distinto. Quizás no es que cambio completamente, pero va a cambiar los enfoques, por lo menos, de cómo vivía. Entonces muta la economía como un efecto. Pero no hay mutación de economía si no hay mutación de modo de vida, ni de sentido, ni de identidad. Simplemente hay cambios como hemos visto en las revoluciones, ¿no? Dictaduras que después se pasan de bando, ¿no? De unos a otros. Son revoluciones donde uno derroca al otro. Y así muta la sociedad. Por lo menos los cambios perdurables. Me gusta una frase de Gandhi, hoy lo voy a nombrar bastante a Gandhi, en su honor también, que dice: toda conquista hecha por la violencia está destinada a ser perdida por una violencia mayor. Si queremos cambiar la sociedad realmente, esta es la única forma. Como no hay paz, no hay camino para la paz, sino que la paz es el camino. Y acá lo tenemos, ahí está. Entonces, el nuevo paradigma de economía y sociedad comienza con Homo Consciens, que necesariamente son agentes de cambio. Porque donde todos se comportan de un modo y hay alguien distinto, empieza a mover su entorno. Esto nos lo han mostrado pequeños hombrecitos como él, ¿no? Un viejito tan flaquito que liberó 300 millones de personas haciendo nada, dando vuelta a una rueca y caminando. Bueno, entonces tenemos grandes ejemplos de cambios que han habido desde la paz y desde la inspiración de cambios, como esto. Entonces el agente de cambio es un concepto esencial para entender la economía consciente. Es decir, todos somos agentes de cambio microeconómicos y micropolíticos. A este nivel, cada uno tiene una participación en el todo social que lo hace participar de la economía y participar de la política, como de la cultura. Entonces, este término micropolítico es muy interesante porque usamos el microeconómico, pero no el otro, que economía y política es lo mismo ahí en el todo. Pero este es un término interesante que viene de la filosofía, de Deleuze, por ejemplo, un francés, que muestra que a través de la construcción del modo de vida, cada uno está haciendo política. Desde luego, cuando me comporto como se comporta la masa, mi forma de hacer política es simplemente seguir el paradigma. Pero cuando yo me cuestiono y mi modo de vida cambia, resulta que mi entorno me empieza a mirar y también cambia mi entorno. Y esto dijo Gandhi, que tu vida sea tu mensaje. Por eso, porque era muy consciente de lo que él hacía, ¿no? O sea, dando vuelta a esa rueca, fue realmente un revolucionario. Entonces, hasta acá vemos cuál era el sentido de preguntarnos sobre el sentido, por qué la relación de esta pregunta con la economía y la función que cada uno tiene como un agente de cambio. Somos todos Che Guevaras pacíficos, todos Gandhis. Entonces no hay nadie nadie está flotando en la estratosfera, estamos todos en el guiso, estamos todos en el todo, nadie está afuera. Entonces todos somos agentes de micropolítica y microeconomía, no importa si alguien está en un partido político. Y ahora vamos a ver un poco una variedad de posturas sobre este cuestionamiento que es el sentido de la vida. Y en esta parte de la conferencia no voy a hacer un estudio exhaustivo, primero porque imagínense que hacer un relevamiento de las posturas filosóficas, de las posturas de todas las religiones, implica estudiar todo eso y realmente es un arduo trabajo. Yo voy a hacer simplemente un boceto a lo Martín, a lo chamamé, como decimos en Corrientes, pero que es mejor que nada. Invito que ojalá hagan este estudio, que se haga un estudio serio, de una indagación racional de los sentidos de la vida en función de las religiones y en función de posturas filosóficas y culturas. Sería un estudio muy interesante, pero por lo menos mientras no encontré, propongo algo rápido así. Entonces, vamos a ver posturas de filósofos. Vamos a algunos occidentales conocidos como Platón y Aristóteles, que lo vemos ahí Platón señalando para arriba, como en el mundo de las ideas, en el plano de lo inteligible, y Aristóteles más abajo, no, vamos al mundo de la materia, que era más o menos, como se dice, así a grandes rasgos, lo que los diferenciaba, pero eran bastante parecidos. Para Platón, nuestro sentido de la vida tenía que ver con una cuestión de contemplar la belleza, la verdad, de ir más allá de lo que observamos, de lo sensible. Y tenía que ver con una vida en torno a la virtud, en griego arete, y que tiene que ver también con ocupar nuestro lugar en la polis. Esto lo dice en República, ya en su madurez, que la poli ideal se da cuando cada uno ocupa su lugar. El que le gusta la carpintería es carpintero, una intuición bastante de esto de los dones y talentos, ¿no? Que lo van a mover más adelante. Cada uno ocupa su lugar. Después cuando dice, bueno, ¿y quién tiene que gobernar? Ah, el filósofo. Ahí es cuando dicen, bueno, vos escribiste esto para decir que vos tenías que gobernar. Y en realidad hay una intuición muy interesante acá.
Pero bueno, todo esto es cosmología griega, todavía acá no apareció el tema de la libertad, da para ver muchas cuestiones. Aristóteles ya empieza a decir, no, vamos a ver, yo no sé si puedo contemplar la belleza, yo veo acá lo que hay y acá en lo que tengo voy a buscar la felicidad, la eudaimonía. En griego dice, todo tiene un fin, decía Aristóteles, el telos, su teoría teológica, y el hombre tiende al bien, en mayúsculas, ese mismo bien que decía Platón, y ese bien es la felicidad. Todos tienden hacia eso. Entonces, pero en el medio se equivocan, no por malos, porque no existe la maldad, solamente la ignorancia, y eligen modos de vida aparentes, que tienen una felicidad aparente, el modo de vida de la riqueza. ¿Pero qué estás buscando a través de la riqueza? Y la felicidad. Pero a través de ese medio no la consiguió. El modo de vida de los honores, dice Aristóteles. Pero a través de eso, al final no lo consiguió. El de que buscan las vidas de los políticos. Ya en esa época lo decía. Entonces él dice que hay vidas que nos llevan a una aparente felicidad, pero no es la felicidad. Que eso viene de la vida contemplativa hacia él. Y habla de un término medio. El término medio entre ser un temerario, alguien que se arriesga por todo, y en ser un miedoso, ¿no? Entre medio está la prudencia. Bueno, él habla un poco de esa teoría. Pero en fin, esto de que todos tendemos a un bien, felicidad, que después en la Edad Media lo van a retomar Santo Tomás de Aquino, San Agustín, todo eso, pero bueno, esto no es una clase de filosofía, simplemente un boceto. Después aparecen también, cuando decae Grecia, la parte de Platón y Aristóteles, aparecen los estoicos, los epicúreos, estos nombres raros, ¿no? Epicuro, que es cuando ya en Grecia decreían de los políticos, que bueno, pero aunque sea vamos a vivir felices. Entonces vamos a buscar cómo se vive feliz. Entonces empiezan a preguntar, bueno, vivir conforme a la naturaleza, es algo que ellos proponían, y naturaleza no es lo mismo que naturaleza hoy. Naturaleza es esto de no intervenir. Para un griego era impensable abrir un cuerpo humano, una autopsia, como para nosotros, ¿no? Entender el concepto de naturaleza es clave en entender esta cosmovisión. Aceptar nuestro destino, ellos no creían en la libertad. No existe en griego antiguo la palabra elegir, que esto va a aparecer después con el cristianismo y demás. Buscaban esto, los estoicos epicúreos, que esta palabra en griego, ataraxia o ataraxia, es imperturbabilidad del alma. Es decir, pueden ocurrirme cosas negativas, cosas positivas, desagradables, agradables, pero yo puedo estar imperturbable. Puedo estar en paz. Esto es el estado de los sabios. Y para ello necesito un autocontrol de las pasiones, los miedos, los placeres. Bueno, de esto hablaban. Pero en fin, vivir conforme a la naturaleza y buscar este estado de sabiduría. Esto era el sentido de la vida, ¿no?, de Grecia. Después ya vamos a hacer un vamos ahora a la modernidad, la posmodernidad. Ya vamos a un francés muy cercano en el tiempo, Sartre. Y lo pongo porque es muy de moda, está de moda leer Sartre o leer Nietzsche. Entonces dije, por eso lo incluí, no por ser seguidor ni nada. Entonces la vida no tiene sentido. Es muy interesante lo que dice, porque después Nietzsche va a decir que esto es una etapa del ser humano, el experimentar este estado. La vida no tiene sentido, pero nos corresponde a nosotros darle un sentido, porque bueno, entonces ¿para qué vivir? La vida es una porquería, no es lo mismo estar vivo que estar muerto, entonces me mato. Entonces, o me voy caminando a un precipicio, me caí, me morí. Entonces, desde este lugar me obliga, y ahí aparece la libertad. Estás obligado a superar ese estado de angustia, de desesperación, de desolación, de no saber qué hacer. Estás obligado a elegir. Somos libres, dice Sartre. No sabemos si tenemos un sentido, pero está obligado a elegir uno. Entonces, ser consciente de elegir implica ser responsable. Y del momento que uno se hace libre y responsable, también siente una culpa por las macanas. Pero es propio de quien se hace responsable, dice Sartre. Entonces, la elección se hace en soledad. Y no existe una tabla de valores en la que me pueda apoyar. No hay moral, no hay nada. Soy yo que elijo. Esto nos dice Sartre. Para el que le gusta decir no hay sentido, bueno, igual estoy obligado a buscar uno. No me queda otra. Y Nietzsche, ¿no?, también aparece antes Sartre, pero lo puse después por una cuestión de que él habla del nihilismo como una etapa. No es para quedarnos ahí, de este descreimiento. Él habla de que hay un hombre que viene después del nihilismo, después de que descreyó de todo, las religiones, nada sirve para nada, qué sé yo. Pero ahí, en ese estado se da cuenta que no puede vivir, que es el estado del león, que más adelante lo voy a contar en una metáfora. Entonces necesita elegir algo. Y en ese elegir se hace dueño de su libertad, responsable. Y ahí aparece el Übermensch,
que es en alemán el superhombre. Y este es el camino del niño, dice Nietzsche, donde uno recupera la inocencia y empieza a crear valores. Destruyó todo, no hay nada. No hay, Dios, dice, Dios ha muerto, dice Nietzsche. Nos quedamos sin nada, solos, pero no podemos vivir así. Bueno, hay que reconstruir los valores y pasamos a esta etapa. Estas son posturas filosóficas. Hay muchas más, le dije, para mí esto evoca un estudio y cualquiera que esté estudiando el tema va a pensar que esto es muy para arriba, con buen derecho, pero para mí la idea es hacer un boceto nomás. Y hay muchos filósofos en el medio, y además, cuántos filósofos que no reconocemos de culturas originarias, como de las que viene Indabor, los diaguitas, los andino-amazónicos, los mayas, los zulús, los dakota. Es decir, también yo estoy a favor de considerar filósofos a personas de culturas no europeas, como andinos, nativos americanos, africanos y también nativos de las culturas de Nueva Zelanda, Australia, China, por ejemplo. Bueno, también podemos ver que las religiones principales le dan una respuesta en función de las escrituras, de cuál es el sentido de la vida del hombre. No siempre es la cuestión fundamental, sino que siempre es algo implícito. Pero se dice cómo se debe vivir y a partir de ahí algunas infieren el sentido, otras dicen directamente este es el sentido. Pero podemos inferirlo. En el cristianismo vemos un sentido de la vida ligado a amar al prójimo y a Dios, ¿no? Y la vida en función a Cristo y a la Biblia. Fuera que hay muchas corrientes ahí adentro, pero todas tienen en común el servicio al prójimo, el amar al prójimo a uno mismo. Pueden diferir en otras cosas, pero esto es un gran punto en común. El judaísmo también habla de una vida tolerante. Interesante, el tolerante aparece en el judaísmo. No sé si será la realidad, pero está en lo escrito, con todos. Y de agradecimiento con Dios, atendiendo a los mandamientos, los 10 mandamientos de Moisés, el Torá, todo eso. El Islam habla mucho de la obediencia a Dios. Islam significa sumisión en función al Corán y a Mahoma, que es el profeta. Pero también está esto de Dios, en todos está Dios, está el otro, está esto del servicio, está la paz, en todas. Otras posturas, el budismo, que algunos consideran una religión sin Dios, más ética, que busca la liberación del sufrimiento y una vida de sabiduría. Y en esto, entre los sutras del Buda, está una vida de servicio a los otros, una vida recta. Y incluso en la economía dice recto sustentamiento, que tu sustentamiento provenga de algo que no produzca perjuicio. Bueno, el budismo habla mucho de no causar perjuicio. La compasión, ¿no? Acá tenemos muchas vertientes. Lo tenemos un gran ser humano y pacifista que es el Dalai Lama. Tenjin Gyatso, su nombre, el 14º Dalai Lama, exiliado del Tíbet hoy en la India, que habla de la compasión. Su gran mensaje es la compasión, ¿no? Que lo que le falta a la humanidad es compasión. Y el hinduismo, que también tiene muchas vertientes, algunas monoteístas, otras panteístas, pero más o menos busca algo parecido, que es el moksha, en sánscrito, la liberación del ciclo de reencarnaciones que llaman samsara. Hoy, como está de moda en la New Age, conocemos esto del moksha, samsara, por Deepak Chopra, por alguno que hemos leído lo conocemos. Y las buenas obras y el ahimsa. Y acá está Gandhi, ¿no? El ahimsa, que es la no violencia, principio básico del cristianismo. Del hinduismo. Estaba pensando, ya se lo voy a contar por qué dije eso. Taoísmo, otra que no era religión, pero se volvió religión en base a un libro que es el Tao Te Ching, atribuido a una persona que se llama Lao Tse, que se desconoce si existió o no existió, bueno, pero que existe en el mundo, tiene seguidores, y habla de seguir un orden natural, parecido a eso que habíamos visto en los griegos allá, ¿no? Seguir un orden natural, Tao, y actuando espontáneamente. Habla del Wu Wei, que es un gran concepto, que es esto del hacer sin hacer, el hacer desde la ingenuidad. Y siguiendo los conocimientos intuitivos. Habla de la vida de un sabio que es parecido a un niño. Este término es muy difícil de traducir. Fuera que lo habrán leído Ludovica Esquirru, por ahí del Wu Wei, que nombra. Es un término que yo he buscado en internet, San Wikipedia y otros lugares, que algunos traducen como hacer no haciendo. Pero es algo mucho más complejo que eso, que es algo como un hacer desde la ingenuidad como si fuéramos niños, ¿no? Bueno, pero nos quedamos con ese término occidental. Y lo que iba a decir del hinduismo y el ahimsa es que encontré un librito en la peatonal, que lo traje acá,
que es Jesús y el cristianismo, de Mahatma Gandhi. Hoy esta charla está dedicada a él, que se lo regalé a Indabor también, y vale menos que comprar una pizza. Así que imagínense, es un libro muy interesante que lo escribió Walter Gardini, que es recopilador de los escritos de Gandhi sobre Jesús y los cristianos, profesor de historia comparada de las religiones, budismo zen, textos del yoga, de la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad del Salvador de Argentina. Tenemos la carrera de estudios de carreras orientales en Buenos Aires, es la única de América Latina. Ese librito, que vale menos que una pizza, habla de la relación que Gandhi encontró estudiando el Torá y la Biblia. Además, él era de religión hindú. Muchos no lo saben porque él siempre se mostraba una actitud tolerante y no ponía su religión primero, sino que ponía la paz primero. Y él dijo, el ahimsa, la no violencia, es lo mismo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, la otra mejilla. Es lo mismo que, diría hoy si viviera, que dice el Dalai Lama, la compasión. Es decir, hay mucho en común, que pareciera que no, pero hay mucho en común. Y por ejemplo, la creencia de un Dios o causa última, la vida o realidad posterior a la vida humana, en todas estas concepciones, preceptos contenidos en alguna escritura sagrada, todas tienen su escritura, y una vida humana pacífica. No hay ninguna religión que no postule una vida pacífica. O sea, de eso estamos de acuerdo. Entonces estamos de acuerdo con economía consciente que comienza de la paz. Es decir, no se puede una religión proponer una guerra. Ha habido en la historia, pero no están legitimadas realmente. Han sido errores o han sido cuestiones de ego de esos momentos, ¿no? Entonces, una vida humana pacífica, buenas obras y servicio, orientada al otro. Esto aparece mucho en las religiones, en el sentido de la vida. Y después vamos a tener posturas populares, estas que salen cuando nos juntamos a tomar una cerveza, ¿no? ¿Por qué vivís vos? Y ahí nos volvemos todos filósofos. Y hay que vivir por los placeres, es decir, hay que pasarla bien, el carpe diem, pero hablamos de los placeres del cuerpo, no ese hedonismo de Epicuro, que era un hedonismo calculado, es irracional, no, todo lo que te guste y ese es el único motivo, el hoy. Otro es vivir para hacer dinero. Nadie dice yo vivo para hacer dinero, pero es cuando uno no se cuestiona, muchas veces está viviendo por eso, sin saberlo, porque está viviendo para pagar cuentas, para tener más cosas, o por la fama. Por ahí puede ser que no es tanto el dinero, pero sí la fama, lo que me orienta, ser importante. O constituir una familia puede ser una de las motivaciones, que no es la motivación que existía en todas las culturas, porque hoy la familia nuestra es una familia armada, ¿no? De un concepto, pero en otras culturas esta familia era la comunidad, eran todos los amigos, para los griegos, la filía, la amistad. Decía Epicuro que para una vida feliz es necesario tener amigos e integrarse en la comunidad. Entonces, vemos que esto también es un concepto muy actual. El éxito también, dinero, bienes, materiales. ¿Qué nos referimos cuando decimos éxito? A eso. Me voy a sacar el saco porque me dio calor. Ay, gracias. Bueno, estas son posturas como populares. Entonces, generalmente tenemos sentido de la vida no cuestionado si uno no sigue una religión, o sigue una religión a medias, como ir a misa los domingos, pero después vivo a mi modo. No sigo, digamos, la ética católica, sino solamente los domingos un ratito, pero el resto vivo con mi sentido. Y generalmente sigo a la masa, para no desentonar. Y esto nos ha dicho fuertemente Krishnamurti, que no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Nos dio con un caño, a la cultura, a la educación, a todo. Pero bueno, y esa búsqueda, que de última había una búsqueda interesante, por lo menos de cosa positiva, se termina degradando en lo que hay. Y lo que hay es supervivencia. Es para las clases bajas sobrevivir, comer, a ver si como mañana. Para la clase media, pasar el mes, cerrar las cuentas, ¿no? Para la clase alta también una especie de supervivencia que es cuidar de todo lo que tengo. Mirá si viene un Chávez y me expropia, o si me roban, entonces cámara, seguridad. Y al final, el consumir. Esto de que soy lo que tengo. Esto es lo que nos queda al final, ni siquiera lo que nos proponíamos, sino que supervivencia. Que yo en el artículo que muchos habrán leído en el diario Litoral llamé que no hemos vuelto hombre de las cavernas con saco y corbata. Estábamos ahí en la caverna, salimos a buscar el pescado y después volvemos a la caverna. ¿En cierto? Entonces, lo que hay es supervivencia. Entonces yo digo, la economía actual es una economía de supervivencia.
una economía del ego separado, basado en el miedo, una construcción de una personalidad con base en el miedo y en la supervivencia. Por eso se reafirma ante los otros y compite, mira de manera hostil. Imagínense un hombre en la caverna. ¿Cómo mira? No mira de manera amigable, a ver, vamos a... No, tiene miedo del otro. A los humanos de su clan nomás, los que están en la caverna con él, les convida el pescado, pero el resto, no. Entonces, al final lo que nos queda es lo que hay. Hemos caído en lo que hay. Y hemos caído en una gran carencia. Una gran carencia, pobreza, desigualdad, todo lo que vemos en el mundo. Y generalmente miramos este lado nomás de la pobreza. Pero hay alguien que nos dijo que hay otra pobreza, que no la vemos. Porque esta no está medida tanto por los índices de pobreza, ¿no?, de la canasta, pero habría que ver una canasta de amor también, no una canasta básica de... También la canasta básica de amor, que en Davor habla que el mundo necesita amor. Entonces, hay la mayor pobreza, a ver si saben quién dijo esto, hay muchas personas en este mundo que anhelan un pedazo de pan, pero hay muchas más que anhelan un poco de amor. ¿Quién dijo esto? Y esta mujer también que salió de su convento a darle comida a la gente que veía ahí afuera, que ella se propuso ayudar a los más pobres de los pobres. Y cuando se fue a descubrir esa gente, terminó descubriendo que los más pobres de los pobres no eran los más pobres de los pobres, que había unos más pobres todavía. Cuando fue a Estados Unidos, se dio cuenta de que había gente realmente abandonada, que no había tanta pobreza material, pero sí soledad, abandono, falta de amor. Una de las críticas que le hacían a Madre Teresa es, pero bueno, vos estás haciendo un parche, es decir, no estás solucionando la pobreza de fondo, porque este señor que se iba a morir ahí en la calle, en Calcuta, vos lo llevaste y se te murió ahí. Sí, pero se murió con amor, vestido, perfumado, tocado por alguien, ¿no? Ha tocado incluso a los leprosos. Entonces, esto que nos dio este mensaje no valía solo para el que estaba ahí en la calle, valía para toda la sociedad y más en Occidente. Entonces, el entender que la pobreza no es solo material es fundamental para entender la economía nueva. Porque tenemos que inventar nuevos índices, como nos estamos dando cuenta que el PBI no mide la felicidad y todo eso con Bután y demás. Bueno, la pobreza tampoco está bien medida. Hay una pobreza que pasa desapercibida en los índices. La falta de amor, ¿dónde está medida? No la tenemos medida. Como vamos bien con el tiempo. Bien. Ahora sí. Ahora un paneo general. Ahora me tengo que jugar por algo porque, como dice Nietzsche, no hay que destruir todo y dejar, sino hay que dar algo. Si no, uno se queda en el león nomás. Y bueno, entonces hemos pasado cuál es la relación de economía y sentido a la vida. ¿Por qué nos preguntamos sobre el sentido? ¿Por qué es importante que esto se incluya en el debate científico? Que la ética, existe una ética científica, incluso con método hipotético deductivo, puede tener parecido a las ciencias sociales y también son re subjetivas. ¿Por qué no preguntarnos de algo tan importante como la ética? El sentido de la vida de manera racional. Todas las posturas que hay, y bueno, y yo me pregunto, cuando estudié economía dije, ¿cómo uno puede ayudar en la economía, ¿no? Pensaba a ver si puedo pensar un sistema y me di cuenta que era pensar afuera. Yo me llevó a meditar, a leer a un montón de cuestiones y darme cuenta que empezaba por acá, empezaba por mí. O sea, no podía hacer nada por el otro. Empezaba por mí y recién de ahí podía dar algo. Entonces, primero, cuando la postura que comparto es tener noción de lo importante que es el sentido. Por eso digo, el sentido del sentido. Necesitamos motivación, entusiasmo, ganas de vivir, dirección de nuestro movimiento. ¿Cuál es tu sentido de la vida? No sé, el hoy. A ver, voy para allá. No podemos no tener una dirección. Por un momento estoy bien, pero estoy en una balsa en el medio del océano. Y caigo en esto que Sartre llama, o Heidegger después, esta nada absoluta. Y aparece la angustia existencial. Y todos tenemos un poquito de esa angustia. No sabemos por qué nos quedamos solos un domingo, nos da unas ganas de llorar, un día de lluvia. Porque no tenemos esto, ¿no? No tenemos un sentido. Entonces necesitamos esa dirección, como decir, no es que específicamente voy a planificar los siguientes días de mi vida, porque nadie sabe, pero más o menos voy por allá,
¿no? Hoy lo veíamos a Martín acá con el saxofón y si tratamos de mirar el futuro, capaz que lo veamos en Broadway, en Nueva Orleans tocando. No es que se va a ir a China a, no sé, a vender papas fritas. O sea, más o menos el saxofón, y si lo conocemos más, vamos a ver más cosas que le gusta hacer. Se va a tener una dirección de su movimiento. No va a ser una cosa que, a ver, el viento, hoy dejo el saxofón y hoy voy a volverme, no sé, agricultor de zanahoria. No. O sea, no. Entonces necesitamos un poco de esto. Estas ganas de vivir, que para Freud es el eros, contrario al tánatos. Estas ganas es como esta retracción, esta ganas de morir. Tánatos era el dios de la muerte, eros de la vida. La erótica tiene que ver con la vida, con la sensualidad, con el... Y cuando puedo tener eros, puedo disfrutar y saborear la vida. Cuando esto no está, la vida es blanco y negro. No tiene sabor, es insípida. ¿Y por qué también es importante? También desde la psicología, vamos a decir, está reconocida esta necesidad de autorrealización. Este psicólogo, que es uno de los más leídos, ya hay posturas nuevas, pero sigue siendo un clásico, nos postuló las necesidades humanas en 5 escalones. Pero estamos tan enfrascados en las 2 primeras, es decir, en la supervivencia material y después la seguridad, cuidar lo que tenemos. Vidas seguras, esto lo dije bastante en el diario Litoral y ahora lo van a entender mejor. Pero poco pasamos a las necesidades superiores. Y tenemos esta que es, él dice, la necesidad de dejar la huella en el mundo, tener un sentido. Entonces una cuestión, para unos pocos pareciera. Yo propongo que tenemos que empezar al revés. Todo esto otro tenemos que definir en base a esto. No soy el único que lo propone. Entonces lo primero es el sentido. ¿Y si no, qué pasa? Esto. Vamos hacia esto. Vamos hacia esta necesidad de motivación, de entusiasmo. Y entiendas entusiasmo desde su etimología griega, que es en teos, Dios en mí. Este Dios entendido que es el que me da esa energía, esa vida. Dios entendido como vida. Dios entendido como ser, en mayúsculas. Pulsión de vida. Entonces, esto es lo que se ha apagado. Por eso hoy se empieza a hablar mucho del sentido de la vida, el entusiasmo, la inspiración, otro estado relacionado. Y resulta que existe un estado de desgano. No tengo ganas de vivir. No tengo motivación. Me da lo mismo levantarme. Me da lo mismo estar vivo que no estarlo. Yo he estado en este estado y realmente puedo dar una cátedra de lo que es la depresión. Y hoy estoy a 1 año y 1 mes de haber salido completamente de la última depresión. Quizás fue positiva, como dice Nietzsche, en el sentido de sacar toda la maleza, ¿no? Lo que cuando uno está en una depresión, entra un nihilismo, donde es lo mismo estar vivo que no estarlo. Pero al salir, saca toda la maleza, ¿no? Lo que no estaba bien sustentado se cayó. Ahora hay que construir arriba. Y empezando por el sentido de la vida, porque si no, no tengo motivación, no me levanto de la cama. No podemos vivir de ese modo. Entonces, yo me puse a pensar racionalmente, para no decir esto es así, punto. ¿Qué requisitos debería tener el pensar racionalmente un sentido de la vida para el ser humano? Y yo pensé primero uno matemático, ya que tanto nos gusta la matemática, y lógico. Otro que tiene que ver con el yo. Estos son los 4 criterios. Otro que tiene que ver con nuestra naturaleza social y conciencia de unidad, es decir, que existe un otro. Si solamente tengo un sentido vinculado a mi yo y nada más, le falta algo. Desde este criterio, tiene que contemplar al otro. Y además, la paz, porque si entre yo y el otro, si no hay un vínculo pacífico, ¿cuál es el sentido? O sea, si todos buscamos la paz, desde las religiones todos estamos de acuerdo en la paz. La bandera que está acá, no hay quien no esté de acuerdo en la paz. A lo sumo podrá pasar con mis Aristóteles. Nos equivocamos en el medio, luchamos por la paz. Una gran contradicción. O luchás o buscás la paz. ¿En cuál te decidís? Entonces, podemos caer en contradicciones desde la ignorancia, pero esto lo buscamos todo. Entonces, está bueno incluirlo también. Esto también es un requisito. Dicen los sociólogos que hoy nuestras sociedades modernas son de esencia conflictivas. O sea que esto no está, porque entre esta relación hay lucha de poder y demás. Quizás podríamos pensarla a Marx cuando decía que el fin del capitalismo es el fin de la lucha de clases. Y si leyéramos que el fin de la lucha en general, ¿no sería el comienzo de la paz? Haciendo una lectura al revés, también sería una forma interesante. Y Marx no ha dicho
No se atrevió a decir, no lo pudo pensar qué es lo que viene después. Simplemente pensó en su negación. No hay lucha de clases. Y si lo pensamos en positivo, hay paz. También está Marx acá, de esa forma de mirar. Bueno, acá tenemos 4 principios para pensar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto está bueno para pensar un sentido de la vida? ¿Queda algo fuera? Bueno, si queda algo fuera, lo podemos después charlar. Entonces, criterio lógico matemático. Este es muy importante porque podemos descartar los absurdos. Entonces, ese sentido debe ser posible de ser mantenido durante toda la vida. Por ejemplo, tener una casa no es un sentido de la vida. La tuve, me quedé sin sentido de la vida. Entonces, caigo en depresión. Y de hecho nos pasa eso. Nuestros sentidos a veces son temporales. Hasta esta etapa de la vida, criar a los hijos. Los hijos se van de casa, síndrome del nido vacío, psicólogo, 50 años, la crisis de los 50. Y así tenemos cada crisis, que es cuando se produce un vaciamiento de ese sentido que se olvidaron que se iba a terminar. Mi sentido de la vida era recibirme. Me recibí, ¿qué hago ahora? Entonces, ¿por qué no pensamos uno que dure y chau? ¿No es más fácil? Y lo otro, puedo tener una familia, hacer una carrera, pero no son el sentido de la vida. Son metas, medios, muy importantes para expresarme, pero no son mi sentido. ¿Se entiende? Porque si no, ¿cómo puede ser que somos seres humanos y uno tenga un sentido, tener una familia, otro? Si son la misma especie, ¿no? La rosa y la rosa, una es una cosa, no. También debería haber algo anterior y esos son, digamos, contingencias, son expresiones del medios para lograrlo. Entonces, bueno, debe ser posible ser mantenido ante toda la vida. Puedo pensar algo absurdo. Mi sentido de la vida es rascarme todo el día y desde que me levanto hasta me acuesto me rasco. No, cumple el sentido lógico, pero después vamos a ver que hay más criterios. Mi sentido de la vida puede ser matar gente. Totalmente, y cada vez que mato gente me siento vivo. Mi sentido de la vida puede ser hacer dinero. Desde este criterio también puedo desde que nazco hasta que muero hacer dinero. Pero bueno, de empezar filtra, pero después hay que ver más criterios. Es decir, no puede ser objetivos concretables y sí se complementa con objetivos, pero los objetivos son medios. Tener una familia es un medio, no es el sentido de la vida. Y es fuerte decir esto. No puede ser, porque se acaba. Tener hijos no puede ser el sentido de la vida. Y las mujeres ahí, crisis. Porque yo era eso. No, sos más que eso. Eso es un medio. Una función muy importante que cumple la mujer, pero su sentido es más que ser madre, mucho más que eso, es un ser humano al igual que el hombre. Entonces, y ahí aparece, bueno, ese sentido además debe contemplar al yo, al individual, porque primero está lo más cerca, después me voy más lejos. Entonces, que produzca disfrute a uno mismo en primer término. Es decir, si esto no puede aparecer, si yo voy a elegir, y estoy eligiendo, como dice Nietzsche, ya saqué todo, no voy a elegir un sentido que me voy con un látigo, ¿no? Nadie. ¿A quién racionalmente se lo... No, a mí me gusta, a menos que sea un fakir o alguien que, ¿cómo se llama? Sadomasoquista. Supongo que vamos a estar de acuerdo, y lo estamos de acuerdo en el sentido de ver en las publicidades, disfrutar esto, disfrutar lo otro. La palabra disfrute parece un montón, pero recalquemos, no hablando de los placeres enteramente del cuerpo y a la exageración, sino de un disfrute continuado, que puede ser disfrutar esta charla, disfrutar la compañía de un amigo, disfrutar el saxofón, que yo lo disfruté tanto ahí adentro con Indabor, que lo bailábamos. Entonces es eso, ¿no? Ese estado que quizás es más una paz, de estar en el lugar que tenés que estar, entendiendo disfrute un poco de ese lugar, entendiéndolo como un poco parecido a ataraxia, de imperturbabilidad. Me puede pasar algo malo, se murió alguien, ¡ay, qué disfruto! No lo vas a disfrutar, pero puedes estar en paz, sabiendo que todos vamos a morir, una verdad, ¿no? Pero no vas a festejar que se murió, pero vas a estar en paz. Entonces, entendiendo disfrute de un lugar amplio, y da para hablar, y supongo que da para teorizar bastante, y bueno, un poco entendiendo desde este lugar. Y esto me va a implicar que va a estar vinculado a los dones y talentos naturales. Porque va a aparecer este concepto, que yo creo que los griegos lo tenían más en claro que nosotros, de la naturaleza, que me surge de manera natural. Eso me produce disfrute. Y ahí vemos por qué en esto, y ahora lo vamos a volver a entrar a este tema, somos tan distintos, y eso es lo lindo, ser distintos. Por eso Martín tocó el saxofón y yo, otro Martín, da la charla. Y es lindo encontrar con un criterio, que es este criterio, aquellas cosas que me producen ese estado. Entonces, este es el primer punto, ya filtramos. Durante toda la vida puedo mantener algo que le haga bien a mi yo. Perfecto. Ahora me voy
al otro, porque puede ser que de golpe a mí me guste hacer algo que genera un malestar a otros, y ahí puede haber un problema. Entonces, eso que yo hago le voy a agregar una condición que tiene que ver con el otro, con lo social, que es que produzca bienestar y disfrute también a los otros. Entonces, si Martín tocó el saxofón, yo lo vi, les pillé un ratito ahí, la cara de éxtasis que tenía, para mí lo estaba re disfrutando. Y supongo ustedes lo disfrutaron al saxofón. Bueno, entonces creo que él ha cumplido con esta condición. Y con esto otro, que ya lo vamos a ver en Maslow, que tenemos una necesidad de dar nuestra esencia a los demás. Existe una necesidad profunda, psicológica, estudiada y observada empíricamente, de que necesitamos darle cosas a los otros, porque ahí nos sentimos consentidos. Es como la rosa, cuando la olemos, la rosa es rosa. Si no, puede ser un jazmín, puede ser otra cosa, ¿no? Y nosotros necesitamos darle algo a los demás. Pero cada uno tiene, desde su individual, desde la parte individual, encontrar qué es eso que ama, para después decir, bueno, lo doy. Esto de pensar el todo social y pensar de nuestra relación con los otros me evoca al Ubuntu, que dije que lo iba a volver en este punto, que es una palabra del Zulú, un idioma de una cultura originaria sudafricana, que significa soy porque somos. Y esto es lo que usó Nelson Mandela, como lo van a ver acá, y a Desmond Tutu, que está vivo, que es el arzobispo de Sudáfrica, premio Nobel, los dos, para el fin del apartheid en Sudáfrica, de esta cuestión de la separación de la gente por colores, ¿no? Raciales, tremenda. Entonces, volver a su cultura originaria, que era esto, soy porque está el otro. Y lo escuché hace poco a Desmond Tutu, que decía de que, eso que dije hoy, de que sin el otro yo no hablaría este idioma. Entonces, pensar de que puedo ser sin el otro es pensar eso que Aristóteles ya nos dijo allá hace 2500 años, de que nuestra naturaleza es ser animales sociales, que necesitamos de vivir con el otro. A pesar de que nos podamos llevar bien, mal, lo necesitamos. Salvo que seamos, dice, más que hombre o menos que hombre, que se traduce como un dios o una bestia. Todos necesitamos. Y si esto es real, algunos dicen, no, yo puedo estar solo. No confunda, estar solo en tu casa que está con el Facebook no es estar solo. Realmente, puedes decir, a partir de ahora, por el resto de mis años de vida, voy a vivir en una isla sin contacto con nadie. ¿Alguien puede? Podemos hacer un experimento científico. Esto no está aceptado. Entonces, ¿por qué negar lo innegable? Obviamente siempre va a haber alguna postura para postular. Pero esto es una obviedad no reconocida hoy, en nuestra opinión de mayoría, en la economía, ¿cierto? Entonces, podemos aprenderlo de otras culturas. También esta necesidad del otro, nos lo dice su santidad, el Dalai Lama, que el verdadero significado de la vida es ser feliz y útil para los demás. Yo no puedo ser feliz si no tengo esta sensación de que soy útil. De ahí viene esto de que el trabajo dignifica. No es el trabajo, es el ser útil. Porque el trabajo entendemos solamente por lo que me pagan. Y resulta que si Doña Rosa, con la chancleta en los ruleros, como decía Neustadt, está limpiando su casa, no está trabajando. Pero ¿cómo puede ser que si le paga el vecino trabaja y si está limpiando para su marido no le paga? No es trabajo. Entonces, el ser útil no es el trabajar en sentido que me paguen. Es ser útil. Es lo que me dignifica. Es lo que me da sentido. Me completa. Porque si yo limpio para nadie, me falta algo. Y hoy ya esto del trabajo doméstico ya se está empezando a cuestionar, se está empezando a reconocer que el trabajo doméstico es trabajo, por ende se le dan, beneficios a las mujeres. Es muy importante que esto empiece a ocurrir porque estamos abriendo la cabeza que todo es trabajo. En realidad no hay trabajo y no trabajo, todo es trabajo. Todo lo que estoy haciendo, todo es trabajo. Me pagan o no me pagan, eso es otra cosa. El ser útil es lo que me dignifica. Entonces todo este es el punto 3, que contemple que llegue un otro, ¿no? Y ahora, y que en esa interrelación de yo y el otro exista paz, ¿no? Entonces, y esto me va a implicar una gran sabiduría, que es respetar al diferente. Y respetarme implica apreciar la diferencia. No que el otro sea igual a mí, que se vista como yo, que use el mismo corte de pelo, entonces lo acepto. No, o que crea en mi religión. ¿Cómo es? Esto es una gran sabiduría que hoy la están recuperando los bolivianos. En la nación del Abya Yala, que es esto de la gran nación, que eran de los pueblos de Sudamérica,
que hablan donde en el buen vivir, en la cosmología del buen vivir andino-amazónica, ellos ya eran muchas etnias, entonces se vieron obligados a postular que era importante convivir con el diferente. Ellos eran mucho más cosmopolitas que cuando llegaron los europeos. Ellos sabían que había que convivir con el distinto. Entonces cuando llega el europeo, dice, sí, vení con nosotros. Y no ha ocurrido, evidentemente, porque esto no era un valor para la cultura europea. Que hoy lo estamos empezando a cuestionar porque todos los países se han vuelto cosmopolitas, es importante, pero también podemos ver que hay culturas que ya vivían de este modo y lo siguen haciendo, ¿no? Esto de respetar al distinto. Buscar la complementariedad, como muestra este gráfico simbólico. No el convertir al otro. Incluso en la cuestión de religiones, como Gandhi lo mostró, no el musulmán convertir al católico o el católico al... No, respeto. Complementariedad. Hasta está bueno que estudies la religión del otro para conocerlo, porque es tu amigo. Como con Indabor leemos la Biblia. Yo no tengo una religión, pero me encantan todas. Me encanta leer con Indabor la Biblia. Y me encanta con un amigo evangelista que me lea del punto de vista evangelista. Me encanta con la familia Su, lo conocen acá los del Tao. Hay una familia taoísta y he tomado el té y he aprendido mucho el Tao. Pero no me dice taoísta, yo soy ser. Entonces, pero es bueno aprender del distinto. Es bueno. No hay que convertir al otro. Entonces, aprender del diferente, el sentido de considerarnos al mismo nivel. Porque donde aparece que lo mío es superior a lo tuyo es el germen de la guerra, dijo Gandhi. Si queremos mantener la paz, ya tenemos que aprender de esto. Y podemos aprender con los que se han vivido milenariamente. ¿Por qué no hacerse un viajecito a Bolivia o a Sudáfrica con los Zulú? O decir, todas estas culturas que ya sabían que hay que convivir con los diferentes. Para que vean, en Bolivia hay 36 etnias que conviven. Uno debe pensar como que son originarios. Son 36 etnias, dentro de los cuales hay guaraníes, collas, aymaras, y son los 3 que me acuerdo. Los otros son nombres tan raros que no me los acuerdo. Y entonces lo interesante es eso, que hay personas que ya tienen esta sabiduría. Y, como he dicho, ¿por qué esta necesidad del otro? También está en la pirámide de Maslow. Es una necesidad social, humana, psicológica, y que tiene 2 dimensiones. Una es la necesidad de pertenencia a un grupo, llámese todo social, y también a una necesidad de reconocimiento. Y esto yo lo tomo que cuando yo doy algo a alguien, esa necesidad que dijo el Dalai Lama, ser útil, reconocimiento, ¿no? No reconocimiento de que vos sos el mejor, el más capo. No, eso que me diste me sirvió, me hizo bien. Y en ese instante se completa mi sentido. Desde que alguien se fue a la rosa y olió su fragancia y dijo, qué rico, se completó. O cuando vino la abeja y llevó el polen, se completó. Hasta ese momento le faltaba algo, ¿no? Estoy encerrado en mi mansión, todo, y como dijo la Madre Teresa, soy pobre. Me falta algo. Entonces, me falta, y psicológicamente, una necesidad que es tan importante como la sed y el hambre. O sea, cuando consideremos estas necesidades a la misma altura que la sed, el hambre y la necesidad fisiológica, vamos a haber hecho un cambio de paradigma abismal. Entonces, y la paz en la economía se traduce en cooperación. Porque, y esto también lo tengo que decir de manera racional, lo expliqué en otras charlas y que no me voy a extender, que la competencia genera violencia, genera lucha de poder. Entonces, porque uno gana del otro. Y siempre el ser el perdedor no está bueno. Entonces esta es la forma de relación que nos asegura la paz. Bien. Y Mandela dice, para ser libre no solo hace falta deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una manera que respeta y potencia la libertad de los otros. Que un poco mi vida no es solo mía, es también de los otros, ¿no? Y eso no está incluido en nuestro sentido de la vida popular, es lo que le falta. Entonces yo me juego a definir algo para completar, bueno, yo postulo esto, después que cada uno no me crea, lo tome, lo cuestione, y si lo pule me manda un mail y lo ponemos en la próxima charla. Entonces, este sentido de la vida consiste en disfrutar de una vida pacífica, que sea constructiva, que construya, no que destruya. Constructiva para nosotros y para los demás, yo y el otro. Implica hacer lo que nos es natural, y acá vamos a entrar a los dones y talentos, que nos produce entusiasmo y paz. Las actividades que nos den estas actitudes son dones y talentos. Y
y brindarlo a los otros en nuestro modo de vida completo, no solo el trabajo, no importa si le limpio al vecino o limpio mi casa, no importa si canto y me pagan por cantar o canto gratis porque tuve ganas o porque canté en un colectivo urbano, lo que importa es que lo brindé a los otros y me sentí útil, eso importa. Entonces, este modo de vida debe darnos la sensación, y esto lo culmina, esto le da la frutilla, como diría la punta de la pirámide, la sensación de dejar nuestra marca en el mundo y dejarlo mejor que antes. Esta es la postura que comparto como una reflexión que he hecho hasta el momento. Como filósofo puedo ir cambiando y darle vueltas y sacarle puntas, ¿no? Y con el diálogo con el otro también. Así que me viene bien las críticas, crezco con las críticas. Y acá aparece Emilio Carrillo, un economista español actual que tuve la dicha de conocer y lo suelo nombrar porque me gusta su definición tan simple de los dones y talentos, que son aquellas acciones que hacemos naturalmente, o sea, sin esfuerzo, y esto hay que decirlo por este tema de naturaleza que tenemos hoy, ¿no? Naturaleza sin esfuerzo. La flor no se esfuerza por ser flor, ¿no? Y el ruiseñor tampoco toma clases de canto, no se esfuerza por cantar. Pero nosotros sí tenemos que tomar clases de canto, si no van a ver lo que pasa. Bueno. Y nos genera entusiasmo. Él habla de esto, de las ganas de vivir, de la etimología del griego, ¿no? Enteos. Y yo le sumo, interpretar a entusiasmo también ganas de vivir, alegría, paz interior. O sea, lo que cumpla con estas condiciones son dones y talentos. Entonces dice, yo no tengo dones y talentos. ¿Cómo que no? ¿No hay nada que haga sin esfuerzo? Entonces, ya lo vamos a ver en la parte de filosofía práctica, que es el último punto. Acá llegamos. Bueno, ya llegamos al último punto. Vamos bien con el tiempo. ¿Y qué hago con todo esto? Y desde luego que se puede aplicar. De hecho, yo lo estoy practicando. Está aprobado por mí mismo. O sea que de mí mismo les doy el ok que funciona. Puede llegar a ser que a alguno no le funcione. Y está bueno que me lo diga si lo corrijo. Entonces, primer paso. Voy a hablar de 8 pasos de este sentido de la vida. Imagínense esos pasos como quien hace artes marciales que va del cinturón blanco así hasta el cinturón negro. Vamos a llegar al 8º, que es el cinturón negro, ahora de economía consciente. Desde el punto de vista negativo, recordar que el tener un sentido es, si no lo tenemos, estamos en un vacío, pesimismo, depresión y el deseo de autodestrucción. Se consuma este vacío con el suicidio. Porque es decir, el deseo de no existir y de sentirme tan desconectado al otro, se consuma que me voy. Y esto lo ven los sociólogos con las tasas de suicidios, ¿no? Y es interesante la relación de crecimiento económico y elevación de las tasas de suicidio, ¿no? Un poco la Madre Teresa tenía razón en esto, ¿no? De que la pobreza no la estamos midiendo muy bien. Esta pobreza no la estábamos midiendo. Y entonces, más allá de creer que no tenemos sentido, la postura nihilista, escéptica, puede estar fundamentada muy bien, pero al menos proponernos uno, reflexionado, como dice Sartre. Todo bien, no tenemos sentido, pero necesitas uno. Si estoy en esta postura. Y desde el punto de vista positivo, es la motivación para vivir, por el que me levanto de la cama. ¿Se preguntaron por qué se levantaron hoy? Es preguntarse esto, no es tan alejado. Lo que nos levanta de la cama, lo que nos da energía, entusiasmo, nos proporciona optimismo y esperanzas. Está la esperanza, ¿no? Que lo contrario es pesimismo. Nos da vitalidad y ganas de accionar, de movernos. Esto del movimiento. Justamente la falta de sentido nos tiende al reposo. ¿Y cuál es el reposo absoluto para el ser humano? La muerte. Ahí nos consumamos, ¿no? En ese punto. Entonces, también es por esto, dejar la huella en el mundo. Y acá les propongo una película que vi justo esta semana, que es que existe un deseo profundo dentro de todos nosotros, según Wayne Dyer, que es el de la película, y no es de change, es de shift, en inglés lo puse mal, perdón, se llama el cambio, que todos deseamos dejar el mundo más bello que cuando llegamos. Esto lo dice este señor en esta película, que después de esta charla se la ven y frutilla al postre. Ya ahí ya se les vuela la peluca, ya se les completa de volar lo que le quedaba de pelos ahí. Yo digo que mis charlas tienen que despeinar, porque en Facebook vi que las cosas buenas despeinan, ¿vieron? Jugar, amacarse, hacer el amor, decían. Y entonces, bueno, mis charlas también tienen que despeinar, digamos. Entonces, bueno, el segundo paso, una vez que digo, me tengo que cuestionar el sentido de la vida, es salir de la queja y el nihilismo.
destructivo, es salir, que ahora le voy a mostrar el estado del león. Y esto implica que es asumir el poder. Lo que te dice Sartre, bueno, no hay sentido, pero hacete responsable de tu capacidad de elegir. De última, sos un ser libre y eso es lo único que hay. Y hacete responsable, asumí tu poder. Dice Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. También otra frase sabia, para darnos cuenta de que si queremos un cambio, tenemos que empezar por cambiar los métodos, ¿no? Entonces, y recordar nuestra función de agente microeconómico y político. ¿Me estoy quejando con la política? ¿Echando culpas afuera? La culpa de los políticos. No. La culpa es de la elite, la oligarquía, los Rockefeller, los Rothschild. No, son unos aliens que controlan a la elite mundial y nos controlan. No, son unos seres de otra dimensión que nos tiran rayos. Siempre hay algo afuera. ¿Y tu libertad? Vos no haces nada. Entonces en esa postura no hagas nada. No queda nada. Pero si decís sí, ahora sí tenés toda la responsabilidad. De no tener nada, ahora tenés todo. Por eso dice Sartre, te viene una culpa. Ay, me mandé unas macanas. Bueno, ya fue. Voy para adelante ahora. Entonces, y ahí soy un agente de cambio. Y se terminó. Ahora, puedo llevar una vida constructiva. Y esto es lo que quería decir de Nietzsche, que siempre lo nombro. Que él habla de esta alegoría del camello, el león y el niño. Que dice que la transformación de cada ser humano, y posiblemente de la humanidad, pasa por estos tres estados. Un estado camello, en el cual se siente oprimido por las estructuras, por el padre, por el patriarcado, por el jefe, por un mandón, por los aliens, por los no sé qué, y de golpe rompe. Me libero de esto, liberación, revolución, y en la adolescencia rebeldía. La palabra es no a esto, no a lo otro, estoy anti esto, y vos anti. Entonces, león, y mi generación es muy león. Yo nací en una generación muy rebelde que por si a vos decimos no. Entonces, ¿qué nos cuesta el sí? Y cuando llegamos al sí, vamos al niño. El niño ya pasó por el león, rompió todo, no quedó nada. Pero se da cuenta que rugiendo, poniendo mala cara, diciendo no, esto no, estoy anti, esto anti. ¿Pero qué querés? No, anti, no. ¿Pero qué querés? Bueno, ahí aparece el niño. Es el estado niño que es cuando aparece el sí. Sí a esto. Primer sí, a estar vivo, con un motivo. Ahora, esto me gusta, esto también. No, lo que no me gusta ya fue. Esto me gusta. Entonces, ahora tengo un motivo. Y esta es la vida constructiva. Yo llamo constructivo a este estado. Y quizás todos pasamos por este estado. Los pacifistas, los grandes pacifistas tuvieron sus momentos violentos. Mandela estuvo 27 años en prisión. Gandhi tuvo momentos violentos. O sea, nadie va a decir, yo soy perfecto. No, acá tenemos nuestro derecho a tener nuestro momento león, nuestro momento nihilista, depresivo, lo que sea, todo bien. Pero no es para quedarnos ahí. No es nuestro destino quedarnos ahí. Tercer paso. Ahora ya me voy al sí, al estado niño. Salí de la rebeldía, la indignación, del no. Ahora, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gusta hacer? Dice Alan Watts. Si el dinero no importara, ¿qué harías? Recuerden a Doña Rosa que si limpia su casa o la del vecino, ¿qué harías? No importa si te pagan o no te pagan. Si no tuvieras miedo a nada, ¿qué harías? Una forma de descubrir los dones y talentos es, ¿qué harías? ¿Qué haces sin esfuerzo y sin enfocarte en los resultados? ¿Qué haces con ese modo? Otra pregunta es, ¿qué haces si te genera entusiasmo, ganas de vivir? O sea, ¿qué haces y sentís eso cuando lo haces? Por eso somos tan distintos, ¿no es? No a todos nos gusta hablar en público, sino todos daríamos charla. A algunos no les gusta, no a todos les gusta tocar el saxofón, no a todos les gusta cocinar. Entonces, pero hay algo que te gusta y te produce eso es tuyo. Diría Platón, tu lugar en la polis, ahí tenés que ir. Entonces, y si no encuentro nada, bueno, ¿qué te gustaba de niño? Por eso puse las imágenes acá. Y yo me empecé a acordar después, yo estudié ciencia económica, me recibí de contador, y cuando yo era chico decía que iba a ser científico. De grande que iba a hacer teorías. Y lo que yo jugaba era ser profesor, y después me fui a una vida que me iba a llevar a estar liquidando impuestos, nada que ver. Entonces me di cuenta que uno tiende a volver a esto. ¿Cómo jugaba? Y si no se te ocurre nada, bueno, experimentá. Entre quedarte pensando y decir, a ver, ¿será que me gusta el violín? Anda a tomar una clase de violín. Te produjo entusiasmo, todo. Violín. Dale para adelante con el violín. Y además otras cosas, porque somos multifacéticos. Y ahora lo vamos a ver eso. Entonces, los dones y talentos son naturales y divertidos. Cuando están los dones y talentos, está bien, está entusiasmado, se ríe. Parece la risa, ¿no?
Entonces es lúdico, el ludens, el homo ludens, dicen algunos, el hombre de juego. Entonces, ¿qué hago con los dones y talentos? Todo esto, construyo un modo de vida que lo exprese en su totalidad. Y a mí me gusta usar esta metáfora porque me gusta cocinar dentro de mis dones y talentos. Entonces, hacer la mezcla del propio modo de vida, ya no es el trabajo ideal. Yo escribí un artículo sobre eso, pinchando el globo, el trabajo ideal. No hay un trabajo que te llene todo, porque si, por ejemplo, a mí, para que encontré el trabajo ideal para Martín Traverso, si alguien lo encuentra, por favor me lo dice, pues yo no lo encontré. Un trabajo donde pueda hablar, donde pueda estudiar, donde pueda amacarme, donde pueda cocinar, donde pueda cantar, no hay. No me pagan por hacer todo eso a la vez, ¿no es cierto? Entonces, no existe. Por ende, evidentemente hay modos de vida, de acuerdo a cada uno, que permiten que se exprese todo eso. Por lo que llamamos trabajo, lo que llamamos hobbies, actividades no lucrativas, muy importante, porque hay veces que nos privamos de hacer cosas por los otros porque no nos pagan, ¿no es cierto? ¿Y por qué no hacerlas gratis? Si por vos, como dice Julian Weich en su libro 5% de tu tiempo, es que está comprobado neurológicamente que ayudar al otro te hace bien, desde la neurología también. Te liberás serotonina, no sé qué cosa, sale la depresión, así que por vos egoístamente, andá igual, gratis, andá a ayudarlo. Andá a esa ONG Ecología, si te gusta la ecología, te gusta contar cuentos a los ancianos, andá a contar cuentos, te gusta hacer actividades con niños, andá a hacerlo por vos. Dice que es el egoísmo más lindo, porque de manera egoísta termina ayudando. Bueno, así que también repensemos esto. Esta se llama la economía del voluntariado, el tercer sector se llama hoy. Y es un área que el ser humano, porque no todos nos van a pagar, ¿no es cierto? Entonces, por eso también es interesante hacer esta reflexión. Y relaciones sociales, deportes, o sea, también cuestiones que, reuniones, o sea, todo a partir de todo esto es donde voy a expresar mis dones y talentos. Algunos son anfitriones, como mi mamá, por ejemplo, que está ahí sentada en la charla. Y entonces, también es un don. Invitar gente a tu casa, atenderla, todo lo que te gusta hacer sin esfuerzo, hacelo, punto, se acabó. Entonces, el cuarto paso es ser chefs de nuestra propia vida. Y ser chef implica que la plenitud es una combinación óptima para cada uno tiene su receta. Lo común es, lo que nos une es que necesitamos expresarnos y dárselo al otro y dejar nuestra marca, pero cada uno lo hace desde su receta, cada uno tiene una receta única. Entonces, debemos hacer chefs de la mezcla óptima de cómo expresar nuestros dones y talentos en el modo de vida completo, y eso implica descubrir también la frecuencia adecuada de cada uno. Por ejemplo, por ahí dar charlas, no tengo ganas de dar todos los días charlas, pero una vez al mes, o 3 o 2, está bien. Yo creo que cada uno también encontrar esa frecuencia, que lo va encontrando con el ensayo y error, también hace a que uno sea un buen chef de su propio modo de vida. Y acá nos dice Deleuze, cuando dice de que construimos nuestro modo de vida, es ahí donde somos artistas también, ¿no? No solo agentes políticos, micropolíticos, sino artistas. Bueno, también lo dice Nietzsche. Y también nos hace la reflexión de que del eterno retorno, como que si siempre volviéramos a la misma vida y te morís, volvés a nacer es lo mismo. Como esa película La Naranja Mecánica, ¿no? ¿Volverías a hacer exactamente todo lo que estás haciendo? Esa pregunta también nos lleva a encontrar la mezcla óptima. El quinto paso es soñar. Y esto es muy importante, que es tener sueños a largo plazo, porque ahora ya sé lo que me gusta, lo que quiero dejar, todo eso, pero de golpe me veo con las limitaciones, no sé, bueno, pero soñemos. ¿Te gusta tocar el saxofón? Imagínate que lo vas a tocar en Broadway, en el Scala de Milán, en el Teatro Colón, en todos lados, en una playa, en un colectivo. Soñá que vas a sacar discos, que vas a dar a mucha gente eso. ¿Te gusta cocinar? Que vas a cocinar para más gente, que vas a hacer empresas de comidas, qué sé yo, que hagan bien, que sean naturistas, que traten bien a la gente. Pensá todo lo que quieras, pero salí del fin de mes y de fin de año. Porque al final decimos que los políticos son cortoplacistas, y miren que yo lo decía. Y yo estaba pensando este fin de año, o sea que ahora en diciembre se me termina la vida, ¿no? Entonces me puse a dar cuenta que que los argentinos somos cortoplacistas y demás, y le exigía a los políticos que a largo plazo, pero yo estaba pensando como mucho a fin de año, y ya se me está llegando. Y tuve una crisis hace poco que ahora, que yo tenía una cartulina donde pegué imágenes que eran del 2014, y ahora lo borré y le puse 2020. ¿No se imaginan la paz interior que me dio esa pavada? Pero los problemas del dinero, de acá al 2020 se van. Debo tanto, se va,
De acá al 2020, no sé cómo, pero cuando le alargo, no sé, es psicológico, no importa, funciona. Piensen al 2020 y después ya se copan al 2030. Y los grandes hombres de la humanidad, las grandes mujeres, pensaron lejos, pensaron grande, no hasta fin de mes. Sabía, hombre de las cavernas con saco y corbata, ¿no? Entonces, y plasmarlo por escrito, dibujos, collage, sean creativos, pueden escribirlo. Le dedicaron un día este mes a decir, me voy una hora a pensar al 2020, ¿cómo me veo? Sean sinceros. ¿Se lo exigen a los políticos? ¿Vieron que en cambio empieza de uno mismo? Entonces yo sé que ahora va a cambiar la sociedad argentina, pues yo estoy cambiando y por ende tiene que cambiar. Ya van a haber políticos por espejo o por inspiración que cambian. Entonces hay que empezar. Y el mundo necesita de soñadores, ¿no? Lo dijo un gran soñador, ¿no? Imaginen, ¿no? Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz, que lo dice, imagine all the people. Bueno. Y sexto paso, ya estamos avanzando los cinturones, ¿no? Ahora ya sabemos lo que queremos, sentido de la vida, constructivo, todo. Y ahora podemos tener metas en el corto plazo. Y el error es tenerlas sin tener largo plazo. Y yo soy experto en tener metas y planificar y agenda y recordatorio en el celular y papelitos pegados. Pero el fin de mes pareciera el precipicio, ¿no? Ahí, o el fin de año. Ahí se termina, como antes creía en el mundo que estaba sostenido por tortugas, que allá se terminaba. Y nuestro horizonte es muy chico. Esto sirve cuando hay largo plazo. En el corto plazo nos provoca ansiedad, miedo y todo es un drama. Uy, debo plata. Uy, el dinero. Entonces cuando hago el programa de radio, ¿qué te preocupa? El dinero, el dinero, el dinero. Corto plazo. Todo se resuelve en el largo plazo. Y ya me da ganas de pegarle con el micrófono. Pero a mí también. Porque yo también estaba pensando a fin de mes. Y me di cuenta, le voy a contar cuándo me di cuenta. Cuando lo vi a mi primo Carlitos, que está acá también, en la pileta, en casa, y él un trabajo común, y yo que era re elevado, que me hice mi modo de vida creativo, todo, estaba preocupado y estresado y brotado. Y cuando lo vi a Carlitos con la frente lisa, dije, no. 3 años de cuestionamiento existencial y estaba preocupado si me iba a Brasil y a Colombia o solo a Brasil, porque me estaban esperando una reserva de avión y que tenía que combinar y la mina de Colombia no me atendía el teléfono, el Skype. Por eso estaba preocupado. Dinero, corto plazo. ¿Y ahora qué tiene mi vida totalmente loca, impredecible? Largo plazo. No sé si va a suceder o no, pero me dio paz. Entonces funcionó. Entonces, el quinto paso es un paso decisivo, soñar. Necesitamos soñar. Sí o sí. Aunque sea psicológico, no sé, lo tenemos que hacer. Y recién a ir al corto plazo, a las metas. Entonces lo recalco mucho el quinto paso. Después revean la charla, la estudian. Y el quinto paso, hay que pasarlo, ¿eh? Hay que dedicarlo un día en el mes, en el año, en la semana. Bien, ¿y la utilidad de las metas? Bueno, una vez que tengo largo plazo, son muy útiles las metas, pero con el largo plazo. Porque sirven para dar dirección a nuestro movimiento. No son fines en sí mismos. El fin no es, yo no vivo por esto. El sentido de la vida es otro. Esto es un medio para moverme, para decir, no voy como la balsa en el medio de la... Hay lugares que más o menos me determinan mi dirección. Nos motivan, son medios para que podamos expresar en el corto plazo nuestros sueños. No olvidar que son excusas. Es decir, observar la obsesión, la autoexigencia, el perfeccionismo. Acá hay un maestro de autoexigencia y obsesión, les puedo decir que la conozco al TOC, ese trastorno obsesivo compulsivo. Lo experimenté en su totalidad, en mi época de contador, estudiante, y tuve mis crisis por ese tema. Bien, y actuar en corto plazo, pero con visión en nuestros sueños. Cuando no sabés cómo vas a resolver algo, salí de ahí, anda a tu sueño. Eso se va a resolver. Que los árboles no te tapen el bosque, como dicen, ¿no? Uno puede decir eso cuando tiene largo plazo. Cuando solo tenés corto plazo, lo único que hay son los árboles, ¿no? No hay bosque. Entonces es necesario el bosque. Y esto ayuda mucho. Todo lo que es meditación, relajación, tener un hobby artístico, algo que nos saque de eso, que nos preocupa, es necesario, ¿no? Para esta delicada combinación de las metas y no obsesionarnos, ¿no? Porque las metas tienen ese tema también, la obsesión. Entonces esto también ayuda para ese tema. Séptimo paso, ya estamos llegando al octavo y al último, así que ya vamos terminando. Los intercambios económicos.
este sentido, recordar que la motivación principal es la expresión de lo que amamos hacer, no es para hacer plata. No vivimos para... No, eso, como dijo Aristóteles, confundir medios con fines, ¿no? Es disfrutar de lo que hacemos y tener buenas relaciones humanas. Y en el medio hay plata, no hay plata, me pagan, no me pagan, me regalan, me regalo, hago trueque, no importa. Valorar al mismo nivel que el trabajo, a los hobbies, a las actividades sociales, a las actividades no lucrativas, al mismo nivel. Psicológicamente, si logro eso es porque realmente estoy borrando esa línea divisoria. Y ahí estoy en economía consciente. Ya estoy ahí, ya se puede decir que mis relaciones económicas van a ser conscientes. Y la relación con el dinero, que todo, el dinero, bueno, una relación funcional. Es un instrumento en este momento histórico, en esta sociedad, con este paradigma. Es un instrumento como el petróleo, ¿no? Que es una tecnología, pero de esta sociedad con este paradigma. No significa que va a estar siempre. Pero mientras esté, instrumento, no fin. Ser creativos para resolver los intercambios. El dinero no es el único medio. También, es esto que ya lo voy a nombrar. Ser cooperativos y responsables con su uso. Recordar que la cooperación es lo que nos produce paz con el otro en la economía. Entonces, si yo no usar la relación de poder, de tratar de sacarle el jugo al máximo. Y tener ese ajuste en el corto plazo no es malo. Que los árboles nos tapen el bosque, como decía hoy. Podemos tener unas deudas, ser responsables en pagarlas, refinanciarlas si necesario, mientras usemos el dinero, pero no quedarnos ahí, hacer un drama de esto. Mirar a largo plazo. Todo eso se diluye en largo plazo. Siempre mirar a largo plazo. Y donde los problemas se disuelven, incluso el dinero. Pensar de acá al 2030, se disuelven los problemas del dinero. Y otro modo de intercambio y economía creativa, recordar que no solo comprar y pagar es economía, una relación económica, también trocar, prestar, compartir y regalar. Todo esto satisface necesidades. Acá esto se está llamando, se lo empieza a denominar consumo colaborativo. Googleenlo porque ya no da para hablar del tema en la charla. Y valorarlo al mismo nivel que el dinero a esto. Si lo que importa es la relación con el otro. Si de golpe tengo que resolver algo, que es ir a un viaje, lo puedo pagar, me lo pueden regalar, la tarjeta de crédito me puede dar millas, alguien me invita, me regala. Todas esas son opciones. No hay una sola opción, no es comprar y pagar la única opción. Esto no debe estar devaluado, debe tener el mismo nivel, ¿no es cierto? Es tan economía como las transacciones de comprar y pagar. Y el mismo criterio para todo esto, cooperación y relaciones ganar-ganar, ¿cierto? Para mantener la paz. Y ahora sí, llegamos al último paso. Ahora, este es el momento que es el más alto nivel de dificultad, que es el cinturón negro. Soltar el control del cómo, ¿no? Aceptar que el cómo no siempre está bajo nuestro control implica ser cinturón negro de economía consciente. Implica que nada está bajo nuestro control. Llegar a ese nivel es la confianza en una fuerza superior, Dios, Tao, cosmos, sincronicidad, leyes cósmicas, y que esto va a cooperar con nosotros cuando nosotros estamos en paz. Es el cinturón negro, y acá un ateo me diría, no, pero yo no creo en Dios, qué sé yo, y no crees en el universo, la naturaleza. La ciencia no explica todo, menos la física newtoniana, tiene tantas contradicciones. No me diga que, o sea, si realmente estoy creyendo en la ciencia, soy tan dogmático como el que cree en la Biblia, ¿cierto? Entonces estoy creyendo. Pero evidentemente, si me doy cuenta que soy como un granito de arena en el desierto, ¿qué control tengo yo? Entonces ahí donde viene este estado de humildad de Wu Wei, que dicen los taoístas, conservar la calma, fluir sin esfuerzo, soltar el control. Y esto es de los puntos que, por eso es el cinturón negro. Uno puede ir a este paso y ya hizo todo. Si ya hace este paso, ha soltado todo. Los grandes hombres de la humanidad no estaban preocupados por sus finanzas. La Madre Teresa no tenía cara de preocupación con las finanzas, le preocupaban otras cosas. Ni Gandhi, ni Cristo, ni ningún profeta. Entonces, este para mí es el gran paso y no puedo dejar de nombrarlo. Y bueno, recordar que ningún aporte es pequeño, como dice la Madre Teresa. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Y finalmente esta charla es dedicada a Gandhi, por el 2 de octubre, hoy 6 de octubre, y que nos dice ya esto que tiene que ver con nuestra función, ¿no? Si quieres cambiar el mundo,
¿A dónde va el dedo? Cuando uno señala afuera, 4-1, ¿no? Así que esto fue la charla y bueno, les voy a comentar una cosita más. Pasamos a la... Bueno, les voy a contar, para los que quieran saber, así que en el video ya podemos cortar acá la charla, esto ya para los de Santa Fe, que... Muchísimas gracias, Martín Traverso. Le pido a la gente que por un minuto queden aquí. Con una enorme satisfacción, creo que en silencio hemos permanecido todo este tiempo y bueno, no tuvo desperdicio, así que nuevamente gracias, así como la última vez. Desde ya también decimos gracias porque esto sigue funcionando gracias a la colaboración que normalmente tenemos de parte de ustedes. Esto es gratuito, pero gracias a esta ayuda podemos adquirir el salud y podemos continuar con este trabajo que venimos haciendo tanto tiempo. Así que muchísimas gracias y no sé qué es lo que... Hasta la próxima entonces. Ya vamos a comunicar para el mes de noviembre fecha y momento que vamos a dar la próxima charla. En la Escuela de Expansión ensayamos a hacer cooperativos. En el taller de septiembre. Alguien había... Cooperar para sostenerlo acá. Exactamente. Dentro de los puentes de amor y servicio, en algún momento alguien habló que si había un lugar donde meditar, creo que es un lugar que hemos compartido con Martín, que es 1 de mayo. A ver, 1 de mayo, Griselda, se fue. En los días, primeros lunes de cada mes. ¿Vos te acordás, Martín, cuál es la dirección de Fernando? 4 de enero 2083, departamento 1. Dice Platón que los filósofos debemos tener buena memoria. Gracias, es donde se hace un tipo de meditación, así que si alguien quiere, el primer lunes de cada mes, ¿verdad? Todos los lunes, 20 horas, 4 de enero, repete para que quiera anotar. 83.